Hernández nunca fue una persona que creyera en lo sobrenatural. Ingeniero civil de profesión, su trabajo le había llevado a lugares que la mayoría consideraría extraño, pero para él todo tenía una explicación lógica. Fue por eso que aceptó sin titubear el encargo de evaluar un terreno en las afueras de un pequeño pueblo, con el propósito de demoler una vieja casa que llevaba años abandonada. Para David, era simplemente otra construcción más, a punto de colapsar. El pueblo, sin embargo, parecía cargar con una pesadez distinta, casi tangible. Los pocos habitantes que encontró en la gasolinera local se mostraban reservados, evitando a toda costa hablar de la casa. Al preguntar cómo llegar, solo recibió advertencias en tono grave, con miradas que mezclaban lástima y temor. Esa casa no es un lugar normal, fue todo lo que un anciano logró decir antes de retirarse, casi huyendo del sitio. David no era un hombre fácil de asustar. Esa misma noche decidió dirigirse a la propiedad. El sol comenzaba a ponerse, y cuando llegó, la vista que lo recibió era más siniestra de lo que había anticipado. La casa se alzaba entre la maleza, una estructura antigua de madera oscura, con ventanas rotas y una puerta que se balanceaba suavemente con el viento. El tejado estaba parcialmente derrumbado y los árboles circundantes parecían retorcerse hacia la casa, como si intentaran atraparla con sus ramas. Al cruzar el umbral, lo primero que notó fue el cambio en la temperatura. El aire dentro de la casa era frío, casi glacial, a pesar de que el calor del verano aún era intenso afuera. Un crujido bajo sus pies hizo que David se detuviera por un momento. El suelo de madera podrida gemía bajo su peso, y las sombras proyectadas por las paredes desnudas parecían moverse, inquietas, a la par de sus pasos. La casa estaba en peor estado de lo que había imaginado, pero eso no fue lo que le inquietó. Lo que más le perturbó fue la sensación de estar siendo observado. Esa incómoda sensación se identificó cuando llegó a la habitación más lejana, una instancia cerrada que no figuraba en los planos que le habían proporcionado. Lo que encontró allí fue, en el mejor de los casos, inquietante. En la pared opuesta, un gigantesco espejo cubría casi toda la superficie. Era tan antiguo que su marco estaba cubierto de moho, y el vidrio estaba manchado con algo que parecía ser polvo y humedad, pero algo no cuadraba. David miró su reflejo por un instante, pero en el espejo no solo estaba él, había algo más, algo oscuro, una figura apenas visible detrás de él. El instinto lo hizo girar rápidamente, pero no había nada en la habitación. Respiró profundamente, convencido de que era un truco de la mente, pero cuando volvió la vista al espejo, la figura aún estaba allí, más definida. Era alta, con una silueta humana, pero sus facciones eran indistinguibles. El pánico comenzó a abrirse paso en su mente, pero David decidió acercarse al espejo, intentando racionalizar lo que había visto. A medida que daba pasos hacia el reflejo, la figura en el espejo también avanzaba. El ambiente en la sala se volvió sofocante y una presión invisible le comprimía el pecho. Estaba a pocos metros del espejo cuando, de repente, el reflejo de la figura se detuvo, pero él no. La entidad en el espejo ya no imitaba sus movimientos, y sus ojos vacíos, negros como la nada, parecían fijarse directamente en los suyos. David retrocedió, el miedo corriendo por sus venas, pero su cuerpo ya no le respondía como antes. Sentía una presencia había tomado control del lugar, y no estaba solo. El susurro bajo y casi imperceptible comenzó a rodearlo. Al principio no pudo entender las palabras,
pero poco a poco cobraron sentido. No deberías estar aquí. El eco de esas palabras llenó la habitación mientras las luces comenzaban a parpadear. El espejo tembló violentamente y David sintió como si una fuerza invisible tirara de él hacia su propio reflejo. Desesperado, corrió hacia la puerta, pero el marco se había distorsionado. Era como si las paredes mismas se hubieran cerrado, reteniéndolo dentro. De repente, un golpe fuerte resonó tras él. El espejo se agrietó. Los fragmentos comenzaron a caer al suelo, pero en lugar de mostrar una pared detrás, revelaron un oscuro abismo. El suelo bajo los pies de David se inclinó y el aire se volvió espeso, casi líquido. Sentía como si estuviera siendo arrastrado hacia ese vacío insondable. Justo cuando estaba a punto de rendirse al abismo, las luces parpadearon una vez más y todo volvió a la normalidad. El espejo, la sala, la casa, todo parecía igual. Pero algo había cambiado en David. Sabía que esa entidad, esa presencia que lo había mirado a través del espejo, no se había ido del todo. Salió de la casa tambaleándose y no volvió a mirar atrás. Cuando llegó al pueblo al amanecer, nadie le preguntó qué había ocurrido. Solo lo miraban en silencio, como si ya supieran lo que había visto. David no volvió a ser el mismo desde entonces, porque sabía que lo que había visto esa noche en el espejo no se había quedado en la casa, lo había seguido en cada reflejo, en cada sombra, y la única certeza que le quedaba era que algún día esa entidad volvería a reclamar lo que había comenzado. Gracias por escuchar esta historia. Si te gustó, dale like y suscríbete para más. Estaré subiendo videos 4 días a la semana: martes, jueves, viernes y sábados. No te pierdas los próximos videos. Si quieres que tus relatos o historias aparezcan en el canal, mándalos a nuestro correo de relatos, relatoselarcanista@gmail.com. Deja que tu creatividad de horror nos sorprenda o tus vivencias nos impacten. Nos vemos en una próxima historia o relatos.